Bienvenidos al podcast Empréndelo con Dios, el podcast donde jóvenes con propósito descubren cómo la palabra de Dios se aplica a sus vidas diarias. Acompáñanos esta semana a explorar en la escuela sabática una herramienta muy práctica, la mano. Cada dedo revela una verdad fundamental, una dirección, un compromiso, hasta un detalle tan pequeño que puede cambiar tu historia. Porque cuando Dios habla, no solo informa, Él te transforma. Esto es Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y la verdad se aplica. Dios les bendiga, queridos amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio donde juntos estudiaremos la lección de esta semana. Y el título del repaso de la lección de esta semana es A través del Mar Rojo. Iremos directamente al libro de Éxodo, su capítulo 14, versículo 13 y 14, que dice: Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Una vez más estudiaremos la analogía de los dedos, donde veremos a través de esta lección cuál es la parte fuerte, cuál es lo que Dios enseña, qué es la parte que sobresale, el compromiso que cada uno de nosotros debe hacer con Dios y las cosas pequeñas que tienen gran importancia para nuestra vida. Y hoy estamos con el pastor Guillermo Rondón, el pastor de la Iglesia Universitaria. Pastor, es un privilegio poder tenerlo acá en este espacio y que juntos también podamos compartir el estudio de la lección de esta semana. Pastor, cuéntenos entonces cómo se introduce esta lección. Gracias, Sergio, por la invitación y en este prestigioso programa. Y sí, pues la parte fuerte de esta lección de escuela sabática, de la cartilla, pues, se basa en lo que tiene que ver con la adoración y cómo fue la actitud del faraón. Fíjense que ahí encontramos al faraón después de vivir esa prueba tan difícil que fue pues la muerte de los primogénitos. Aparentemente, después de lo que él dice, porque dice: vayan y adoren y también pues oren por mí, bendíganme. O sea, el faraón está pidiendo que Dios lo bendiga, que sea bendecido por Moisés, por Aarón. Pareciera entonces que el faraón tiene una actitud de arrepentimiento, pareciera de sumisión, de que por fin aceptó que hay un Dios más poderoso, pero pues pareciera que es un asunto aparente y los deja ir. Pero allí en ese aspecto nos damos cuenta que el tema principal es el verdadero arrepentimiento. Correcto. Y el faraón es un ejemplo perfecto de eso. ¿Qué realmente estaba sintiendo faraón en ese momento? Estaba sintiendo pues los efectos del pecado, estaba sintiendo las consecuencias de sus malas decisiones, porque si él hubiese decidido aceptar la invitación de Dios, también a unirse, también a ceder en los pedidos de Dios, a reconocer al Dios del cielo, de corazón, no hubiese muerto su hijo, lo más importante para él. Y eso pues denota o describe a veces las decisiones que nosotros tomamos. Fíjate que el faraón toma esa decisión desde su posición de poder, desde su posición de tranquilidad, de su status quo. Y muchas veces nosotros estamos en nuestros estados de tranquilidad, en nuestro status quo, en nuestras posiciones de tranquilidad, y ahí es donde más fácil podemos tomar decisiones para equivocarnos. La actitud debe ser de humildad, la actitud nuestra debe ser más bien de reconocimiento de Dios, y si Dios nos está dando una advertencia, prestar atención, porque la decisión siguiente a lo que hagas después de la advertencia de Dios puede tener consecuencias eternas para tu familia, para los tuyos, y tenemos que tener cuidado con eso. Faraón estaba de verdad respondiendo al dolor de haber perdido a su hijo, mas no estaba teniendo un arrepentimiento genuino de reconocimiento de Dios como el Dios verdadero. Claro, y es que bueno, las plagas habían servido como de lección en primer lugar para el faraón, y como usted lo mencionaba, como que el corazón del faraón se estaba ablandando, pero en realidad no fue algo que realmente nació del corazón del faraón, sino que a consecuencia de lo que estaba pasando él y todo lo que estaba viviendo su gente, entonces él trató de ceder. Y esto nos habla acerca también
de lo que Dios indica. En ese momento, Dios le estaba indicando al pueblo de Israel la salvación de los primogénitos. Y esto en realidad en el libro de Éxodo, su capítulo 13, del versículo 1 al 16, se destaca cómo Dios en este caso pide la consagración de los primogénitos, es decir, respaldar a través de la fe el pintar con sangre del cordero el dintel de la puerta, como decir, nosotros creemos que Dios va a salvar a los primogénitos. Y note que es muy interesante ver que no únicamente iban a salvar los primogénitos de los hombres, sino también los primogénitos de los animales. Y esto respalda a que Dios es el creador de todo y a Él le pertenece todo. Cuando el ser humano se mete o en este caso acepta la adoración completa a Dios y lo acepta por fe, Dios también corresponde ese amor para salvar a cada uno de sus hijos. Así como salvó a los primogénitos, no solamente se salvaron ellos, sino también su familia y también sus animales. Cosa que no pasó claramente con los egipcios, porque ellos estaban bajo la condena de la plaga y pues al no atacar, o bueno, al no corresponder la orden de Dios, claramente iba a morir su primogénito, tal y como pasó con el hijo del faraón. A mí me parece que esa historia tiene una carga emocional muy poderosa. O sea, las consecuencias de decidir estar con Dios o no estar con Él. Y ese señalamiento, fíjense, Juan, pues 400 o mucho más años después del Éxodo, o sea, ya estamos hablando en el momento en que el Señor Jesús está ya acá en la tierra, Juan lo señala a Él como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense ahora, volviendo otra vez a esa historia interesantísima, dramática. Moisés le dice al pueblo, tomen un cordero, maten a ese cordero, pues hagan la Pascua, celebren esa cena y con la sangre pinten el dintel de su puerta. ¿Qué culpa tenía ese corderito de lo que estaba ocurriendo? Ese animalito era completamente inocente de lo que estaba pasando. Sin embargo, la muerte de ese animalito aseguró la vida de los niños, de los primogénitos, no solamente de los humanos, sino también de los animales. Y todo aquel que pintaba el dintel, esa sangre que representa la sangre de Cristo, pues aseguraba su salvación, la salvación de su familia, la de su hijo primogénito. Eso describe lo que Dios hace a través del derramamiento de la sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Todo el que acepte a ese sacrificio como el sacrificio por él y sus pecados, recibirá la salvación. Serán salvos en el nombre del Señor Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Porque esa sangre es la que es vicaria y sustitutoria de nuestros pecados, de nuestra vida pecaminosa. Nosotros debimos morir, pero Jesús toma el lugar nuestro, derrama su sangre, que es símbolo de la vida, para que nosotros podamos tener vida, y vida en abundancia, vida eterna que la promete el Señor Jesús a través de su sacrificio. Amén. Sí, completamente aceptar el ministerio de Cristo y decir, bueno, Él es quien nos transforma. Pastor, ¿cómo sigue entonces la narrativa de la lección? Definitivamente, pues, lo que corresponde, pues, la parte más resaltante, ¿verdad?, que es el cruce del Mar Rojo, que también es una experiencia de fe interesante. Dios mismo manda a acampar allí al pueblo de Israel en ese lugar donde Él sabía que estaban completamente indefensos, porque tenían por un lado el mar, por otro lado las montañas, y detrás de ellos tenían al ejército egipcio, porque Faraón, luego que los deja ir, en su soberbia se da cuenta ahora que se quedó sin mano de obra, que se quedó sin las personas que podían servirle y que le movían toda la economía de su país. Ahora resuelve ir detrás de ellos con intenciones de hacerlos volver y de acabar con muchísimos, con los líderes, con toda esa rebelión desde el punto de vista de Faraón. Ahora Dios le manda un mensaje al pueblo maravilloso. Y el primer mensaje que manda de ellos, ¿verdad?, es que no temas, no temas. Yo voy a estar allí, yo voy a pelear tus batallas. Y la reacción del pueblo inicialmente fue una reacción de pánico, ¿verdad? Los seres humanos, cuando vemos un peligro, tenemos varias formas de reaccionar. La primera de ellas, o luchamos
y nos enfrentamos a la situación, pues cuando ellos vieron que el faraón trajo todo lo mejor de su equipo bélico, dijeron, bueno, la opción de luchar como que no es muy buena, ¿no? La otra opción que tiene el ser humano es huir. Pero ¿a dónde vamos a huir? No hay lugar donde huir. Correcto. Entonces, lo único que quedó decirle a Moisés, ya, mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, allá habían tumbas, aquí ni tumbas va a haber. Sí. Es una reacción muy humana, muy humana. Eso es lo que los humanos hacemos cuando nos sentimos acorralados. Correcto. Pero en medio de eso está Dios diciéndote, no temas, yo voy a pelear por ti. La columna de nube se puso entre el pueblo de Israel y el faraón y evitó a toda costa que el faraón pudiera atacar al pueblo de Israel. Ahí vemos la primera manifestación de bendición de parte de Dios para el pueblo de Israel. Familia, y ahora en este tiempo nosotros también podemos ver esa nube. ¿Cuántas veces no hemos visto en nuestras vidas un poder sobrenatural protegiéndonos de situaciones difíciles, ayudándonos en situaciones en las cuales nos sentimos totalmente acorralados, viendo cómo Dios de alguna forma nos protege de situaciones que son complejas? Ahí está esa nube que era para los egipcios tiniebla, pero para el pueblo de Dios alumbraba de noche. Y luego vemos el milagro portentoso. La orden fue avanza, avanza. Y cuando el pueblo de Dios se decidió a avanzar y Moisés levantó su cayado, el mar se picó por la mitad. Me llama la atención que la expresión que aparece en el Éxodo es que había un muro, una pared de agua a la derecha y una pared de agua a la izquierda, lo cual elimina cualquier posibilidad de que no, que fue que bajó la marea, y entonces la explicación racional, sí, ¿no? De que era bajito, de que solo los pies. Sí, no. En la escritura dice literalmente que había muros de agua alrededor del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel pasó en seco. El mar, el piso, el lecho marino se secó porque había un viento, ¿verdad? O sea que tampoco ni barro había. Un viento secó eso, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pasó en seco. Y eso es un milagro portentoso en las vidas. ¿Cuántas veces no hemos visto milagros portentosos en nuestras vidas, en las vidas de otros? Lo cual nos indica el cuidado amoroso que Dios tiene para nosotros en cualquier circunstancia. Ese es el mensaje que sobresale en esta historia, que es que Dios está al control de todo lo que nos ocurre y peleará por nosotros nuestras batallas. Y es ahí entonces donde necesitamos avanzar por fe. El pueblo de Israel necesitaba avanzar por fe, y ahí se le dan estos 4 puntos que muestra la lección. En primer lugar, no teman. En segundo lugar, manténganse tranquilos. En tercer lugar, verán la salvación que el Señor les dará hoy. Y en cuarto lugar, el Señor peleará por ustedes. Dios siempre estaba con ellos y les estaba dando su promesa de que Dios iba a cuidar de ellos en todo momento. Y vemos que en varias ocasiones quizá el pueblo le replicó a Moisés: pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Si estábamos bien haciendo lo que estábamos haciendo, y ahora tú nos pasaste a pasar tragedia, nos trajiste a pasar tragedia. Pero Dios, en cada una de las situaciones que el pueblo de Israel estaba enfrentando, pudo dar una solución y abrir un milagro. Sí, Pastor, ¿cómo va concluyendo entonces nuestra lección? Bueno, las cosas pequeñas, que no parecen tan pequeñas, que son pequeñas pero son tan importantes. ¿Cuál fue la expresión del pueblo de Israel al ver semejante milagro y semejante liberación? Cantaron. El cántico de Moisés y María es un cántico que aparece en la Biblia, hermoso, extraordinario, que reflejan el cuidado de Dios, reflejan que Dios es poderoso, es protector, está allí y se encarga de los problemas del pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a la iglesia los sábados. Agradecerle a Dios por los milagros de tenernos con vida, el milagro de habernos dado el alimento, el milagro de habernos sostenido, de habernos librado de situaciones. Y entonces nosotros vamos con ese sentido de agradecimiento a la iglesia a adorarle a Él, cantarle con emoción, con alegría, porque Dios nos salvó. Con gratitud. Con gratitud. Y esa gratitud es reflejada no solamente en el canto, en la liturgia, también es reflejada en mi fidelidad a través de los diezmos y las ofrendas.
porque Correcto. estoy siendo agradecido con Dios. De lo recibido de tu mano te doy. Te doy, Señor, o sea, es una expresión de agradecimiento. Ir el sábado a la iglesia es una expresión de agradecimiento del creyente y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Si en tu corazón no hay agradecimiento, entonces empieza a revisar lo que Dios ha hecho por ti. Y estoy seguro que el día sábado será un día de gozo, Amén. porque te gozarás en agradecerle a Dios por todas las cosas que ha hecho. Amén. Queridos amigos, esta lección es de gran importancia y entonces recapitulando cuáles fueron los 5 puntos que nosotros pudimos ver. En primer lugar, la parte fuerte es ver que el faraón permitió la salida, pero no tuvo una conversión completa. Así que nosotros necesitamos tener una conversión completa. Lo que Dios indicó en ese momento fue que los primogénitos fueran consagrados y eso se respaldó a través de la fe. Por esa razón nosotros necesitamos vivir por fe. La parte que sobresalta en esta lección es que Dios abre el mar rojo y le dio en este caso la salvación a su pueblo, pudo librar a su pueblo. El compromiso que nosotros debemos tener es de ser agradecidos con Dios, darle lo que a Él le corresponde y sobre todo reconocer su autoridad como Dios. Y la parte del meñique, la parte que nosotros no podemos olvidar es que la alabanza es la respuesta de la liberación divina. Si nosotros estamos oprimidos, no nos olvidemos del mismo Dios que liberó al pueblo de Israel, porque ese es el mismo Dios que nos libera hoy y siempre. Así que, queridos amigos, cuéntenos a ustedes cuál fue el punto de la lección que más les encantó y compártanos también su experiencia a través de este estudio. Les queremos recordar que este estudio no sustituye el estudio que ustedes tengan en casa de manera personal, pero sí deseamos que juntos podamos crecer espiritualmente. Gracias por estar una vez más con nosotros y que el Señor les bendiga. 5 dedos, una mano, una lección para toda la vida. Al estudiar la palabra descubrimos que cada verdad tiene un lugar, el cual lo hacemos con lo que creemos, lo que importa y a quien nos entregamos hasta el detalle que marca una gran diferencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y se comparte. Comparte hoy este mensaje, sigue aprendiendo y recuerda que todo lo que emprendas, empréndelo con Dios. Hasta la próxima.